Hola amigos de YouTube, les traigo un video acerca de los inversores de interconexión de la marca PowerJack, en especial el modelo de 1200 watts, el PCWGT, que en mi caso yo he tenido varios inversores de estos. De hecho tengo dos, uno que tiene una entrada de 28 volts a 48 y el otro que en este momento ustedes están viendo que tiene una entrada de 50 volts a 100 volts como máximo, ambos para 110 volts. ¿Qué es lo que me pasa con estos inversores? Pues yo tengo unos paneles solares de 460 watts, en donde con esos paneles pues su voltaje de operación es alrededor de 44 o 43 volts y su voltaje de circuito abierto es de 49.2. Entonces, al momento de que yo conecté mi inversor Power Jack, el que tiene la entrada de 28 a 48 volts, pues el inversor no hizo nada, no funcionó. Y la verdad pues me quedé así como decepcionado porque dije, pues, ¿para qué ponen que es de 28 a 48 volts? Entonces, empezando a jugar obviamente con el voltaje de entrada del inversor, para no hacerles el cuento largo, ahí estuve haciendo yo arreglos con los paneles solares, estuve haciendo arreglos series en paralelo y no podía yo echar a andar mi inversor de, pues, obviamente de 48 volts. Entonces yo actualmente tengo dos inversores de esta marca, el que va de 28 a 48 volts y el que va de 50 a 100 volts, ambos de 1200 watts a 110 volts. Este que ustedes están viendo, si se dan cuenta, aquí en los transformadores dice que pues su entrada es de 52 a 100 volts y la salida es de 110 volts, y estos transformadores es pues para el inversor de 1200 watts. Entonces tiene cuatro transformadores de alta frecuencia, cada uno pues haciendo el cálculo pues debe de manejar alrededor de 300 watts. Total que por ejemplo no podía yo arrancar el inversor, el de 48 volts, ¿no? Y decidí, por ejemplo, comprarme uno y tuve suerte de encontrarlo, el de 50 a 100 volts. Entonces, lo que sucedió después me sorprendió más, porque al momento de que, por ejemplo, yo conecté mis paneles solares en serie al de 50 volts, tampoco funcionó. Entonces en mis paneles solares en serie tenía un voltaje total de circuito abierto de 95 volts. Y yo dije, bueno, pues está dentro de los 100 volts, o sea, ¿por qué no está funcionando? Pues bueno, traté de conectar uno de los paneles, que pues obviamente el circuito abierto es de 49 volts, y tampoco arrancó el inversor. De ahí, por ejemplo, lo único que me empecé a dar cuenta, ahí creo que tuve una equivocación. Conecté un panel solar de los de 460 watts, ¿no? Y me di cuenta que, por ejemplo, sí funcionó, o sea, empezó a arrancar y traía un voltaje de 45 volts en la entrada, pero nada más me estaba produciendo 150 watts, a lo mucho llegaba a 160. Entonces dije, esto pues no está funcionando correctamente. Entonces, estos inversores realmente son muy buenos, de muy buena calidad. Ya la marca ya no los fabrica. Y los que por ejemplo he visto tienen años funcionando sin ningún problema. Tiene por ejemplo pues obviamente un display que está acá de este lado, en el cual pues ahí tú puedes por ejemplo ver, de hecho lo voy a aprender. Yo por ejemplo ahí puedes ver que sale el logotipo y te puedes dar cuenta de que te marca el voltaje de salida, ¿no? O en este caso el voltaje de entrada, la corriente que pues obviamente está suministrando, el factor de potencia
y bueno, la potencia que estás generando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Que pues estaba un poco ya desanimado porque decía, bueno, pues no funciona el de 28-48, tampoco el de 50 cc a 100. Entonces, pues debo de tener entonces uno que vaya de los 28 o de los 40 a los 65, ¿no? Y esos pues ya no hay. Entonces, pues me empecé ahí a jugar con los voltajes, me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, el inversor este que estaba aquí funcionaba a 70 volts como máximo y empezaba a funcionar pues a los 44 volts. Entonces, entre los 55 y los 65 volts es donde empezaba a generar su máxima potencia el inversor, lo que ustedes conocen como la parte del MPPT. Sí, si se han preguntado si estos inversores tienen MPPT, ¿no? ¿Y cómo uno va a saber que tienen MPPT? Ah, pues muy fácil, porque aquí están estas bobinas que sirven obviamente para esa parte, ¿no? Esta bobina lo único que sirve es para que cuando salga la salida, ¿no? De la onda sinusoidal, como cualquier inversor de esos que son de onda pura, pues aquí le quita los armónicos y entonces ya a la salida de la bobina, pues ya ves obviamente la onda sinusoidal, pues pura realmente, ¿no? Antes de esto, pues ves bastantes armónicos en donde pues obviamente la función de esta bobina es obviamente absorber los armónicos y obviamente sacar la onda pura senoidal. Total, no les quiero hacer el cuento largo, ¿no? Me puse a jugar con los voltajes. De hecho, por ejemplo, aquí tengo mis fuentes de alimentación. Disculpen el desastre, pero sí he estado aquí obviamente trabajando, he estado haciendo experimentos. Y, y yo me quedé viendo el inversor junto con este otro que tengo acá. Que aquí si se dan cuenta, el inversor va de los 28 a los 52 volts. Y tiene una salida de 110 para los de 1200 watts. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este al otro que está allá? Ah, pues la única diferencia son los transformadores. Estos capacitores que están aquí, ¿no? Y de ahí en fuera, por ejemplo, estos MOSFET que están acá son obviamente de un voltaje mucho menor. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere saber qué MOSFET son estos, bueno, ahí les dejo. Estos son, si se alcanza a ver, ahí está. Esos son los MOSFET que están aquí y esos son los MOSFET que están acá, ¿no? Entonces, de este lado, pues obviamente no tienen los MOSFETs iguales, no son otros. Y viendo todo el inversor, todos los componentes, pues yo me empezaba a dar cuenta que pues es exactamente igual a lo que está acá. La única diferencia son los transformadores, los estos que están aquí, y pues de ahí ya ahí eran las únicas diferencias. Total que pues este inversor que está aquí ya tiene muchos años. Entonces ya tiene, por ejemplo, pues soldaduras que pues obviamente son soldaduras muy viejas que tienen obviamente soldadura fría. De hecho, si se acaban de aquí, se percatan, ahí luego se ve, ¿no? Que pues, obviamente la soldadura ya está vieja y pues obviamente necesita ser removida y otra vez resoldar. Esto porque pues, si no lo haces, pues llega a perder, por ejemplo, eficiencia en los MOSFETs, en los diodos. Y eso hace que pues obviamente la corriente que vaya circulando por cada dispositivo, pues obviamente pues, el paso pues se vaya oponiendo más. Entonces pues me dediqué por ejemplo a hacer ahí una limpieza primero. De ahí por ejemplo empecé a resoldar algunos puntos
que yo consideré importantes. Y de ahí yo me quedé pensando, pues ya con eso yo creo que pues debería de funcionar un poco mejor. Y vaya mi sorpresa que pues no funcionó, o sea, estaba igual. Entonces, viendo más a detalle, me di cuenta que la única cuestión que podría obviamente estar pues interfiriendo con la operación es esta tarjeta que está aquí. Entonces, esta tarjeta pues es básicamente que aquí está un microcontrolador, aquí está otro microcontrolador y este que está acá es otro microcontrolador. Estos son optoacopladores y este circuito que está aquí es un circuito de PWM. De hecho, por ejemplo, viendo yo la tarjeta del otro inversor, ¿no? Aquí está. Entonces ustedes pueden darse cuenta, ahí está, pues obviamente el circuito, el PWM. Este obviamente es un microcontrolador. Y, y de ahí, por ejemplo, esto es un microcontrolador de la marca Microchip. Este es otro microcontrolador. Y estos son los optoacopladores. Total, que por ejemplo igual todas las soldaduras eran soldaduras frías. Y entonces empecé a resoldar cada componente. Después de que hice eso, dije, no, pues esto debería de mejorar un poco más. O sea, tendría que llegar a un voltaje de rango pues mayor a los 70 volts. A los que pues según nada más me estaba dando como tope. Y cuando empiezo a probarlo, no, pues salió peor el asunto. Nada más ahora llegaba a los 68 volts. Ya a los 69 ya no funcionaban, ni mucho menos a los 70. Entonces me quedé pensando, bueno, a ver, o sea, básicamente pues este inversor que está aquí con el que tengo de este lado es exactamente lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia que pudiera obviamente decir, ay, ¿por qué no funciona tal voltaje? O ¿por qué sí funciona tal voltaje? Entonces, pues lo que hice es que de la tarjeta del inversor de 48 volts se la puse al de 50 volts. Y entonces me voy dando cuenta que cuando le pongo la tarjeta, el inversor solamente funcionaba entre los 28 o 30 hasta los 44 o 45 volts. Exactamente al mismo funcionamiento que este que está acá. Y entonces ahí es donde me percaté, dije, no, pues los transformadores no tienen nada que ver ya. No tienen ya ni siquiera nada que ver los transistores, ni otro circuito por ahí. O sea, lo que está haciendo que funcione es esta tarjeta, a ese voltaje. Entonces empecé a revisar cada componente, cada capacitor. Y la verdad tenía pues ya un poco de pues desánime de que pues obviamente todo esto que está aquí de los microcontroladores pues es a base de programación. Y, y ahí dije, bueno, pues lo peor que puede suceder es que pues ya el microcontrolador está seteado para que funcione a cierto rango de voltaje. Y de ahí en fuera pues es lo único que podría ser como la diferencia. Entonces checando pues ambas tarjetas, ¿no? Pues empecé a ver que casi todos los componentes eran iguales, casi todos los componentes iguales. Hasta que llegué a este punto que está aquí. Primero se los voy a enseñar acá. Llegué por ejemplo a esta resistencia que está aquí. La resistencia R2. Entonces en este punto de la resistencia R2 había dos resistores que estaban conectados en paralelo. Para el de 24 a 48 volts, el que quiera saber, ¿no? Aquí había una resistencia de 180 kilo ohms y una resistencia de 24 kilo ohms. Entonces, el total pues daba alrededor de 21.6, ¿no?
Y en el de 50 a 100 volts, ¿no? Que por ejemplo es esta parte que está aquí, la resistencia R2, tenía dos resistores de 20 kilo ohms cada uno. Entonces, bueno, pues por las fórmulas y la ley de Ohm, la resistencia total de esas era de 10 kilo ohms. Entonces, esa es la única diferencia que había entre estas dos tarjetas, la única que hacía que fueran diferentes. Entonces me quedé pensando, a ver, voy a agarrar y voy a variar la resistencia total de ese paralelo. Y entonces empecé a jugar con los resistores, con los valores de resistores, siendo el más bajo el que tenía de 10 kilo ohms y el más alto en la otra tarjeta de 21.6 kilo ohms. De ahí lo que me empecé a dar cuenta es que cuando en la tarjeta donde tenía el inversor de 28 a 48 volts, yo empezaba a decrementar el valor del resistor, o sea, en vez de haber puesto 21.6 kilo ohms, puse 18. Y me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, el inversor ya no funcionaba a 28, funcionaba a 31. Y su máximo valor ya no era 44, ya era 45.6. Y ahí empecé a agarrar y entonces me di cuenta que ese resistor que está en paralelo es lo que hace la función del MPPT y es el que controla o es el que le manda la señal al microcontrolador para que le diga a qué voltaje va a operar el inversor. Entonces, de ahí ahorita yo pues agarré y saqué una tablita. Todavía no acabo, ¿no? Pero cuando me empecé a dar cuenta de eso, pues dije, pues en vez de poner un resistor, pues voy a poner un trip-up, que es este que está aquí, uno de 20 kilo ohms. Entonces, de ahí empecé yo a hacer pues las variaciones de la resistencia para obviamente este resistor que estaba en la placa. Y me empecé a dar cuenta que la situación está así. Entre menor sea el valor, mayor voltaje de operación va a tener el inversor. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, yo viendo esta tabla que acabo de hacer, si se pueden dar cuenta, todavía no la termino y quiero pues obviamente ahí estar analizándola. Cuando tengo una resistencia de 8.67 kilo ohms, mi inversor puede trabajar con un voltaje máximo de 80 volts, siendo el inversor que estoy probando el de 50 a 100 volts. Entonces, cuando trabajaba 70 volts era porque la resistencia estaba seteada a 10 kilo ohms. Por ahí puse, por ejemplo, 69 volts. Estaba seteada a 10 kilo ohms. Entonces, cuando trabajaba 44 volts como máximo, la resistencia era de 21 kilo ohms. Entonces, así me fui paso por paso. Ahorita, por ejemplo, probé a 90 volts y la resistencia que tengo en el trim pop, que hice la variación, la hice con 7.67 kilo ohms. Entonces, se supone que no debería de ser así. Se supone que este inversor debería funcionar. Si eso fuera así diseñado como tal, debería funcionar con 10 kilo ohms para que hubiera 100 volts. Sin embargo, yo tengo una teoría que es que como obviamente tiene soldaduras frías todavía acá abajo, ¿no? Donde pues obviamente está el cableado del positivo, está el cableado del negativo, eso está generando una resistencia adicional, lo cual está haciendo que el voltaje máximo al que está trabajando el inversor
no sea 100 volts, sino en ese momento cuando lo abrí eran 70 volts. Entonces eso es lo que le está generando pues obviamente esa resistencia al inversor. Entonces voy a tratar de resoldar, voy a quitar la soldadura vieja, voy a poner la soldadura nueva y voy a ver si con eso se corrige. Y de igual forma con eso voy a poder agarrar y con mi otro inversor, que obviamente no tiene soldadura vieja, que es este que está aquí, en vez de ponerle los dos resistores en donde dice R2, ¿no? Pues lo que voy a hacer es que voy a poner un trim pop. Y entonces cuando conecte los paneles solares de 460 watts, los que tienen 49 volts de voltaje de circuito abierto, pues voy a variar el trim pop hasta que encuentre el punto máximo de operación en el cual pueda trabajar con esos paneles solares con este inversor de 48 a 20, de 28 a 48 volts. Entonces, si alguien se ha preguntado por qué no funciona cuando el voltaje máximo era el que se supone que tenía ahí una etiqueta, ¿no? Pues la respuesta es que este resistor que está aquí, este que está aquí exactamente, es lo que te determina ese parámetro, este que está aquí. Y si, por ejemplo, tú en algún momento llegas a tener un inversor de estos y ves que, por ejemplo, no llega al voltaje que obviamente debe ser, yo te sugiero que agarres y si no tienes un trim pop y tienes puros resistores, que hagas el paralelo lo más exacto posible al valor que tú creas que va a funcionar ese inversor con ese voltaje. Entonces ahí es como obviamente un ensayo de prueba y error. Entonces es más fácil que pues obviamente tengas el trim pop, le vas variando acá, ¿no? Y entonces pues ya obviamente pues vas tú encontrando los resistores que necesitas. Se me hace muy obviamente muy, estoy muy de acuerdo, ¿no? En cómo el diseño de esos resistores está en el de 28-48 volts, en donde tiene por ejemplo 180 kiloohms y el otro es de 24 kiloohms. Entonces, como tienes una resistencia muy alta y tienes una resistencia muy baja, la de muy baja va a variar muy poquito. Entonces, en vez de tener 24, vas a tener por ahí de 21, 21.5, 21.8 kiloohms. Entonces, sí se me hace obviamente algo de diseño bastante congruente, porque si necesitas tener una resistencia exacta, así hasta por unidad, sí necesitas hacer esa variación de, obviamente, jugar con los resistores, de tener una muy grande y una muy pequeña, para que la muy pequeña la vayas agarrando y la vayas ajustando precisamente a valor de unidades o decenas, para que de esa forma obviamente le pegues exactamente el valor. En mi caso, por ejemplo, este que está aquí, que tenía dos resistores en paralelo de 20 kiloohms, pues se hacen 10, ¿no? Entonces, a lo mejor tú podrías ponerle, no sé, un resistor de 10 kiloohms, pero realmente no son precisos, ¿no? El más preciso creo que es para resistores de medio watt, de un cuarto de watt, con una tolerancia por ahí del 5%. Hay unos más precisos, creo que del 1%, ¿no? Pero yo no he visto resistores de montaje superficial que sean tan precisos como al 1%. Entonces me suena congruente que estén haciendo esos arreglos o estuvieran haciendo esos arreglos para encontrar exactamente el valor. Cabe decirles que, por ejemplo, si tú vas variando la resistencia, el punto máximo de operación del inversor en donde te va a sacar o va a tratar de sacar toda la potencia de tus paneles solares va a ser dependiendo de ese valor. Entonces no es lo mismo que por ejemplo yo le ponga un panel solar de obviamente 50 volts de voltaje de circuito abierto con uno de voltaje de circuito abierto de 40.
porque por ejemplo en 40 volts se va a bajar como a los 36 o se va a bajar como a los 32 volts, y entonces ya no va a sacar el inversor la máxima potencia del panel solar. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, yo lo que voy a hacer es eso, o sea, con el Trim Pop voy a setear, básicamente ahora sí lo voy a hacer a la medida mi inversor de interconexión, a la medida de mis paneles solares, para que trabaje en ese punto de operación de voltaje. Aquí ya no estamos hablando de corriente, estamos hablando del voltaje de operación. Entonces, la verdad esto fue un hallazgo enorme de mi parte, porque yo estuve buscando durante mucho tiempo la solución a este problema. Estuve viendo videos, estuve rastreando foros, notas técnicas, y no había mucho, o sea, no hay casi absolutamente nada de esto. Entonces, con esto yo creo que doy paso a que muchos de ustedes puedan agarrar y puedan tener un inversor hecho a la medida de las necesidades de su panel solar, y le puedan sacar todo el mayor provecho posible ya haciéndolo de esta forma. No he probado yo qué consecuencias puede traer el hacer esto. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, me suena muy congruente que, por ejemplo, en el inversor de 28-48 volts tenía una resistencia de 21.6 kilos y en el otro tenía una resistencia de 10 kilo ohms. Y la única diferencia era ese resistor, o sea, no hay, por ejemplo, otro dispositivo que está por aquí, no hay otro más que sea diferente al de la otra tarjeta, no hay ninguno. No hay así que, por ejemplo, digamos, oye, es que si le cambias tú ese resistor, a lo mejor se va a quemar la tarjeta. No creo que sea eso. En este caso, el posible que se queme. La verdad no lo creo. Porque si no estuviéramos hablando de que hubiera componentes como divisores de tensión entre resistores aquí, haciendo obviamente la función de, pues obviamente, dar voltajes diferentes en cada obviamente patita de cada circuito integrado. Yo se los digo, yo ya he revisado las dos tarjetas y son exactamente iguales en los componentes, exactamente iguales en las pistas, y la única diferencia es ese resistor que les estoy mencionando. Entonces, bueno, hasta aquí yo les dejo, pues obviamente mi hallazgo. Espero que esto les pueda funcionar o les sirva a muchos de ustedes. Si por ejemplo alguien tiene alguna pregunta de qué valores de tal componente porque se le fundió y ya no sabe cuál es, ¿no? Pues déjenmelo ahí en los comentarios, lo podemos analizar, yo obviamente les hago saber, y ya con eso pues yo doy por terminado este video, y la verdad pues un alivio muy grande, porque pues ahora sí voy a poder utilizar los dos inversores con mis paneles solares, ¿no? Entonces seguramente yo voy a utilizar este para conectar dos paneles en serie para tener ahí los 96 volt 94, y el otro pues lo voy a utilizar para conectar dos paneles solares en paralelo, y entonces así pues voy a jugar a variar la resistencia para obviamente dejarlos hechos a la medida, cada obviamente panel solar con su respectivo su respectiva conexión serie y su respectiva conexión en paralelo. Pues muchas gracias por ver mis videos, espero que pueda seguir yo haciendo más de estos, y pues transmitir pues este conocimiento que pues hoy en día muchas personas lo han hecho y lo han estado haciendo, y gracias a todas las demás personas que han estado subiendo videos uno puede ir avanzando en estar descubriendo otro tipo de cosas. Me despido y nos vemos en una próxima ocasión de a ver qué se me ocurre ahora, tratar de descomponer y componer.